Vamos a orar antes que nada. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te doy gracias en esta mañana. Necesitamos siempre, cada día, cada momento, cada segundo de ti. Dependemos totalmente de ti, de tu palabra, de tu espíritu. Ayúdanos en esta mañana a comprender nuestro propósito como iglesia, nuestro propósito como cristianos, nuestro propósito como individuos en tu plan, el plan que tienes para tu iglesia. En esta mañana te doy gracias que has traído a cada uno de mis hermanos porque sé que tu palabra hará su efecto. Sé que por medio de tu espíritu tú vas a traer confort, tú vas a traer convicción, tú vas a traer lo que cada uno de nosotros necesitamos a través de tu palabra en esta mañana. Te pido que me des gracia y lo que necesito para enseñar tu palabra en esta mañana. Te pido que también lo hagas con nuestros pastores en Rialto, nuestros pastores en Ensenada, Tu Vuelta a Cristo, y en Paris también, y también por los otros pastores en esta mañana que están cuidando y alimentando a tu rebaño. Bendícelos en esta mañana, dale de tu poder, dale de tu gracia, dale de todo lo que tienes para ellos en esta mañana. Bendice a mis hermanos que están congregándose en esta mañana como parte del cuerpo de Cristo alrededor del mundo, y tomamos este momento para orar también por nuestros hermanos perseguidos en Afganistán. Sabemos que el diablo está obrando grandemente en ese lugar, y no solo ahí, en todo el mundo, pero ahí es un lugar muy feroz, muy difícil. Siempre ha sido, pero aún más ahora. Pedimos que les des esa paz que necesitan en este tiempo, que le des de tu amor en este tiempo, que ellos sepan que son tus hijos y no deben temer al que puede destruir el cuerpo, sino que deben temer a ti, quien puede destruir el cuerpo y arrojar tanto el cuerpo como el alma al infierno. Tú eres el único temible. Ayúdales en esta mañana a estar firmes en su fe, a no flaquear aunque cueste su vida. Ayúdales en esta mañana. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Bien. Algunos mejores que otros, pero a mi hijo James le encanta construir rompecabezas. Yo disfruto verlo porque veo como él agarra las piezas y empieza a examinar y pensar dónde pertenecen las diferentes piezas. A veces él intenta colocar una pieza, como todos lo hemos hecho, si hemos construido un rompecabezas. Hemos tratado de poner una pieza donde pensamos que funciona o donde pensamos que va, pero realmente no, ¿verdad? El botón rojo no se mueve, el de abajo nada más. Si me tengo que acercar, me puedo acercar al micrófono. Pero todos sabemos, si hemos construido un rompecabezas, sabemos que a veces pensamos que una pieza va donde no pertenece, ¿verdad? ¿No? ¿Nadie? Por lo general veo como James agarra las piezas y cuando se da cuenta que una pieza no encaja, y aunque ha tratado de forzarla, pues al fin se rinde y dice, esta pieza no va ahí, y va y agarra otra pieza. Porque sabemos que cada pieza de los rompecabezas fue diseñada especialmente, ¿sí o no? No podemos nosotros poner las piezas o forzarlas en lugares donde no pertenecen. No podemos colocarlas donde nos plazca. Si no, llegamos con una obra de arte que se llama un Picasso. Esta es una gran descripción de la iglesia, un rompecabezas. La iglesia es un solo cuerpo, es un solo rompecabezas, digamos, pero está formada de muchas piezas distintas, diferentes y más pequeñas que somos nosotros, los que estamos aquí. Cuando el rompecabezas está completamente construido, el rompecabezas muestra una sola imagen, a pesar de que está compuesto de una variedad de piezas.
Así también la iglesia de Cristo, los que estamos aquí, estamos llamados a unirnos en nuestros diversos dones con el fin de reflejar la imagen singular de Cristo. En esta mañana vamos a ver este tema de la unidad a través de la diversidad que se manifiesta cuando la iglesia usa sus dones espirituales como se nos encomienda, ¿no? Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16, dicen lo siguiente. Dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Este es nuestro texto de hoy. Y el título del sermón de hoy es Unidos en diversidad. Unidos en diversidad. Vamos a ver 4 puntos en esta mañana. El primer punto es el proveedor. Segundo punto, el pueblo. Tercer punto, el propósito. Y el cuarto punto, la prueba. El proveedor, el pueblo, el propósito y la prueba. Son los 4 puntos que vamos a ver hoy en esta mañana. Y vamos a empezar con el primer punto. Punto número 1, el proveedor. ¿Quién es el proveedor de los dones? Dice ahí en el versículo 7 al 10. Dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Aquí encontramos nuestra respuesta. ¿Quién es el que nos da los dones espirituales? ¿Quién es el que nos llama a tareas específicas dentro de su iglesia? ¿Quién nos capacita? Cristo. Así es. Cristo es el dador de los dones espirituales y cada don espiritual nos dice ahí en el versículo 7 que es gracia, la gracia de Dios. Gracia es sinónimo en estos versículos a dones. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, Pablo habla mucho acerca de su apostolado, de su llamado, de su don, digamos, y tenía muchos dones el apóstol Pablo, pero él siempre recuerda que sus dones son la gracia de Dios en su vida. Les voy a dar 3 versículos de referencia, pero nomás le voy a leer uno. Si usted quiere buscarlo, Efesios 3, versículos 7 y 8. Ahí habla de su llamado, de sus dones, digamos. También Romanos 1,
Romanos 1, versículo 5, también habla de lo mismo, la gracia de Dios en su vida. Pero les voy a leer el último, 1 de Corintios 15, del 9 al 10, que dice esto: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué soy? No yo, pero Pablo es un apóstol. Por la gracia de Dios soy apóstol, dice, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. ¿Cuáles otros? Los otros apóstoles. Que todos ellos, aunque no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice el versículo que estamos estudiando y las palabras de Pablo cuando contempla su llamado, su apostolado? Nos dice que los dones espirituales son la gracia de Dios. Tu don y mi don son la gracia de Dios, o dones. Podemos decir que los dones espirituales son la expresión exterior de la gracia de Dios en nuestras vidas. No existen, mis amados hermanos. Es importante que cada uno de nosotros sepamos que no existen cristianos que no tienen dones. Si alguien piensa que eso es cierto, está equivocado. Los dones espirituales son para todos, por eso dice Pablo allí, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia, a cada uno de los creyentes. Todos tienen un don o múltiples dones. Como digo, ahí si podemos ver la vida de Pablo, vemos la larga lista de dones que Dios le dio, pero sí hay por otro lado cristianos que nunca usan sus dones. Por diversas razones, tal vez por inmadurez o irresponsabilidad, o tal vez porque están persiguiendo otras cosas, o porque se sienten inadecuados o no capacitados para obrar para el Señor. Algunos porque simplemente no entienden lo que vamos a ver en esta mañana, que ellos tienen un papel, ustedes tienen un papel especial que solamente ustedes pueden cumplir en el propósito de Dios para su iglesia. No existe el cristiano sin dones. Los dones no se dieron a solamente los que están en el púlpito, o los que están acá arriba tocando alabanzas, o al que está ahí atrás. No se dio a una clase élite de cristianos que no tienen pecado y que caminan sobre el agua. No se engañen. No se dejen engañar, más bien cada cristiano que escucha mi voz tiene un don o múltiples dones divinos de Dios. Es la realidad. No es cuestión de que si tienes dones. No te preguntes eso. La pregunta es, ¿cuáles dones tengo? Esa es la pregunta correcta. Si eres cristiano, esa es la pregunta correcta. Ahora, rápidamente en el versículo 8, Pablo toma prestada una idea de Salmo 18, Salmo 68, versículo 18. ¿Cómo me atrabo con esto? Salmo 68, versículo 18, y en ese Salmo 68, vemos que Dios había derrotado a los enemigos de David, y por lo tanto David se pone a escribir lo que le llaman un himno de victoria. Ahí en este himno, en Salmo 68, explica cómo Dios, escuchen, cómo Dios merece recibir dones por su gran y asombrosa victoria sobre sus adversarios terrenales, ¿ok? Él merece recibir los dones. Y Pablo toma esta idea y la usa para describir una victoria mayor. La guerra más grande de la historia y la mayor victoria de todos los tiempos fue cuando Jesús derrotó a nuestros mayores enemigos, que son el pecado, la muerte y el diablo. Así que Pablo está tomando prestada esa idea para hablar de Cristo, porque ninguna victoria compara con la victoria de Cristo y esa tumba vacía. Eso es lo más grande de todo el mundo. Entonces Pablo aquí describe a Cristo, no como describe a David, a Jehová en el Salmo 68, lo describe como el que distribuye
los dones, no el que recibe los dones. Él es el que distribuye a cada uno de nosotros los dones que tenemos. Así que en lugar de almacenar como pues merece, sí, almacenar todo el botín de la guerra, Él esparce sus dones, nos comparte con nosotros esos dones de su victoria. Podemos decir que su victoria es para nuestro beneficio. Esto nos permite a nosotros, la iglesia, a cada cristiano, ser partícipe, cosechar esa victoria. Qué suave. En los versículos 9 al 10, habla de Jesús como el que descendió. Todos los que están aquí ya saben, Él estaba en el cielo, era el Hijo eterno, Dios el Hijo. Y Él descendió de su trono, como hablábamos el viernes en Filipenses 2:7. Él se humilló, se descendió de su trono y vino a ser el siervo sufriente, viviendo una vida perfecta, yendo a la cruz y pagando por nuestros pecados, muriendo, siendo sepultado, resucitó obviamente al tercer día y luego ascendió, no como ese siervo sufriente, sino como el Rey victorioso, el que descendió, luego ascendió. Y eso es lo que nos recuerda aquí, que Él ascendió y no ascendió todo triste. Él ascendió victorioso. Primero se humilló a sí mismo y Dios le exaltó. Gloria a Dios. Entonces, Cristo es el proveedor, el distribuidor de la gracia y los dones. Ahora vamos a ver algunos de estos dones específicos que le dio a su iglesia en el versículo 11. Llegamos al punto número 2, el pueblo. Ya vimos el proveedor, ahora el pueblo. El pueblo. El pueblo con los dones. Dice ahí en el versículo 11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nomás una pregunta, ¿apagaron el audio en la compu? ¿Sí? Okay. Pablo menciona 4 dones en este versículo 11. Estos, por supuesto, no son todos los dones espirituales. Todos los dones espirituales que Dios le dio a su iglesia, pero son dones que jugaron un papel muy importante en la iglesia durante su inicio, y algunos de estos dones todavía juegan un papel vital para la vida de la iglesia hoy. Antes de ver estos 4 versículos, estos 4 puestos o llamamientos, digamos, permítame recordarles que en el versículo 7 dijo que todos tenemos dones, ¿verdad? Ahora, aquí en el versículo 11 dice, y le dio a algunos estos dones. Así que los dones que vamos aquí no son para todos. No todos tienen estos mismos dones. Algunos han sido específicamente llamados a estos puestos que menciona en el versículo 11. Así que también quiero que noten ahí en el versículo 11, ¿quién da estos dones y llama a estos hombres a esos puestos específicos? Dice, Él dio. Él da. Cristo designa a los hombres que van a funcionar en esos puestos dentro de su cuerpo, de su cuerpo, de la iglesia. Pero la pregunta que quiero presentarles es, ¿puedo yo poner mis manos sobre alguien para activar o impartir algún don espiritual? ¿Puedo orar para que alguien reciba un don de Dios? ¿Puedo transferir? Tal vez si tengo un don, pues ¿lo puedo transferir a otra persona? No. Si tengo algún don, no lo puedo transferir. Esa no es mi tarea. Mi tarea no es dar o pasarles, y ni ustedes a los otros, dones espirituales. Es Cristo quien da estos dones espirituales y los da a personas, como dije, específicamente para ciertas tareas, para cumplir su propósito. Tengo una historia medio chistosa o triste, dependiendo cómo lo vean, pero en una ocasión vino un hermano a mi casa, vino a recoger algo y vino de
de Cerro Azul, de Cerro Azul, se llama Daniel, y vino a recoger algo y vino con otro hermano. Este otro hermano era muy entusiasmado, era muy celoso, era muy, digamos, muy carismático. Cuando Daniel le dijo a este hermano que mi nombre era Daniel, se emocionó tanto este hermano. Se emocionó y me dijo, ¿sabes? El profeta Daniel tenía el don para interpretar sueños. Y sin pensarlo, él puso su mano sobre mí y empezó a orar diciendo, Señor, libero el don de la interpretación de los sueños en Daniel. Me quedé pues en shock, la verdad. Este hermano pensaba que todos los que tenían el nombre Daniel, por alguna razón, tú también, Dani, tenemos el don de la interpretación de sueños. También estaba operando bajo otra falsa suposición. Te digo, creo que el hermano era genuino y solamente quería ver el crecimiento espiritual, digamos, en mí, pero él tenía una falsa suposición. Él pensaba que tenía el poder y la autoridad de liberar o activar en mí un don espiritual, un don sobrenatural. Este versículo nos dice lo contrario. Es Dios quien puede activar y el que da esos dones a cada una de ustedes, cada uno de ustedes. Pero ahora sí, regresando a estos 4 dones, dice primero Pablo, y antes que alguien me agarre una pedrada y diga, Dani, son 5, no 4, vamos a llegar a eso. Primero es apóstol, el don de ser un apóstol. Como he mencionado en otras enseñanzas, apóstol simplemente significa un enviado, correcto. Pablo está hablando de los hombres que tradicionalmente se conocen como los apóstoles de Jesucristo. Estamos hablando básicamente de hombres llamados por el Señor para llevar su evangelio a las naciones. Estos hombres que eran los 12 apóstoles y luego se ejecutó uno, así que menos Judas, y luego Matías fue elegido y aprobado por Dios y Pablo también. Esos son los apóstoles de Jesucristo. Y luego menciona profeta. Un profeta en el sentido bíblico es una persona dotada por Dios con sabiduría para conocer y proclamar la voluntad o la palabra de Dios. Esto puede, si quieren apuntar algo ahí, esto puede incluir o no predecir eventos futuros. Esto puede o no incluir la predicción, digamos, de eventos futuros. Vemos este ejemplo de alguien que sí pudo saber el futuro, con Ágabo. Siempre me encanta Ágabo. Un día lo voy a conocer en el cielo, pero Ágabo en el capítulo 21 de Hechos, leemos ahí que el Espíritu Santo le reveló sobrenaturalmente que Pablo iba a ser atado o encarcelado, ¿no? En Jerusalén. Y eso es exactamente lo que sucedió. Ágabo pudo, mediante el don de Dios, conocer y hacer saber, proclamar la voluntad de Dios para la vida de Pablo. En este caso, como dije, esto sí incluye predecir eventos futuros. Pero un profeta bíblico no necesariamente tiene que predecir el futuro. Un profeta bíblico fue profeta porque proclamó la voluntad de Dios o la palabra de Dios. De hecho, era como un portavoz. Él anunciaría y proclamaría por todos los lugares o donde Dios lo mandaba a proclamar su palabra. En los profetas menores, si usted quiere ir al ratito, pueden ver cómo la mayoría de los profetas menores que Dios usó y los envió, la mayoría de ellos empiezan con la palabra del Señor llegó a tal profeta. ¿Okay? Así que eso nos dice inmediatamente de qué se trata su vida. Pues la palabra de Dios, y luego ya podemos leer pues a dónde los envió, a quién los envió, qué hizo, pero ellos tenían la palabra de Dios. Eso les llegó y era su tarea compartir, proclamar esa palabra. Pero antes de pasar a los próximos dones que Pablo menciona, que estoy seguro que mínimo alguna persona aquí está pensando,
¿Los apóstoles y los profetas son para hoy? ¿Existen en la iglesia hoy en día? Es una buena pregunta. Dejemos que la Escritura nos dé la respuesta. Según Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22, para que un hombre calificara como un apóstol de Cristo, tenía que haber estado presente durante todo el ministerio terrenal de Jesús, iniciando desde el bautismo de Juan y terminando cuando ascendió al cielo. Dice ahí que el hombre que iba a calificar para este puesto, para tomar el lugar de Judas, debía ser un testigo de primera mano de la resurrección de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿quién cumple con estos requisitos hoy en día? Nadie. Por lo tanto, hoy no hay apóstoles. Hoy no hay apóstoles, pero nosotros usamos el término misionero, como aquellos que son enviados, un enviado con una tarea o un objetivo específico. Nos mantenemos alejados del término apóstol, ¿verdad? Porque realmente tiene todo tipo de maldad asociada con ese término. Por lo tanto, nosotros no llamamos a los misioneros apóstoles, los llamamos misioneros. ¿Y los profetas qué? Bueno, con respecto al papel de tanto los apóstoles de Cristo como los profetas de la iglesia, dice Pablo esto. Si quieren voltear ahí, está en Efesios 2, Efesios 2:20. Efesios 2:20, que dice, hablando de nosotros, de la iglesia, dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Ok? Pablo está usando una ilustración aquí, una idea de un edificio que aún está siendo construido. ¿Ok? Ahora, Franco está aquí, él trabaja en la construcción. Franco, ¿cuántas veces pones el fundamento del edificio o los cimientos? ¿Cuántas veces los pones? Una sola vez. Se ponen el fundamento una sola vez. No se vuelve a poner el fundamento otra vez. Por lo tanto, si los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia, el cimiento, pues ya no se pone otra vez, ya se cumplió su propósito y su puesto como profetas y apóstoles descontinúa. Hoy no hay apóstoles ni profetas. Ahora, igual a un misionero, nosotros tenemos una forma, una forma de referirnos a una persona como un profeta. Una persona que es dotada por Dios para predicar o proclamar la palabra de Dios con denuedo y precisión. Podríamos llamar a estos predicadores o el don de predicar. Conocemos a esas personas también, hay muchos en la iglesia, pero no son, como los misioneros no son apóstoles, estos no son profetas, son predicadores. Y de nuevo nos evitamos usar estos términos porque no queremos causar confusión debido a toda la maldad y la perversidad que conlleva el título profeta. Por lo regular, las personas son muy malvadas, las que se llaman apóstoles y profetas. Ahora Pablo menciona el don de evangelista. Esta es una persona dotada por Dios para proclamar el evangelio de Jesucristo. Voy a pausar por un segundo y decirles que esta persona no es dotada por Dios para proclamar su testimonio, para proclamar que Dios es amor. ¿Quieres abrir tu corazón? Haz esta oración conmigo. No. Él está puesto por Dios para proclamar el evangelio de Jesucristo. Ahora, en cierto sentido, cada uno de los que estamos aquí tiene este don de evangelista. En un sentido muy genérico, ¿ok? Porque la responsabilidad de proclamar ese evangelio, de compartir las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo, cae sobre los hombros de cada uno de nosotros, no solamente unos pocos escogidos, ¿sí o no? Es como si digo, es que yo no tengo el don de evangelismo, así que
nunca jamás voy a compartir el evangelio. Ok, yo no tengo el don de generosidad, así que nunca jamás voy a dar una ofrenda a la iglesia. Es que yo no tengo el don de gracia, así que por eso soy tan rudo. Hay cosas que nos aplica a cada uno de nosotros y el don de evangelista en una forma muy genérica nos aplica a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Somos evangelistas o en nuestras casas, o en nuestra vecindad, o en el trabajo, o en la escuela, o donde sea. Estamos llamados a ser evangelistas, pero si hay un don especial, un don peculiar de compartir el evangelio con frecuencia y con gracia, con el favor de Dios. Sí los hay. Sí hay personas que tienen un don especial, digamos, el don de evangelista. Ahora, esta es una habilidad extraordinaria. Nosotros se nos da la habilidad ordinaria, a estos hombres y mujeres se les dan la habilidad extraordinaria. Dios todavía sigue usando a los evangelistas en la iglesia porque todavía no regresa. Sigue siendo su iglesia construida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, una alma a la vez. Y eso solo se puede hacer si alguien transmite el evangelio de Cristo. Y estos verdaderos evangelistas, como les dije, no están armados con su testimonio, no están armados con tonterías. No digo que los testimonios son tontería, no. No están armados con otras cosas, están armados con el evangelio de Dios y con el don de Dios para ir y predicar ese evangelio con el fin de arrebatar a pecadores culpables de las garras de Satanás. Eso es todo lo que tienen y Dios los usa. Este es un gran don que Dios usa para continuar edificando a su iglesia. Y finalmente aquí menciona Pablo el don de pastor y maestro. Como les dije, no hay 5, este es un solo puesto, un solo llamado, un solo don, el don de pastor y maestro, pero se describe en 2 palabras. Y estas 2 palabras se describen a la misma posición, un pastor maestro. Ese pastor maestro es un hombre que es llamado para servir como el pastor de las ovejas de Dios. Alguien que no es como un mini pastor, porque el gran pastor es Jesucristo. Así que él sirve como no sé cómo decirlo, un mini pastor pastoreando a las ovejas de Dios. Pero como pastor, él es responsable de guiar y de proteger el rebaño de Dios de amenazas externas. Junto con eso, el pastor está llamado a administrar alimento nutritivo al rebaño mediante la enseñanza de la palabra de Dios, porque también es maestro. Los pastores maestros son hombres, como dije, que Dios ha capacitado para comprender la doctrina bíblica y la teología, para enseñar a los que están bajo su cuidado y bajo su guianza. Ya que hemos visto estos diversos dones que Dios le dio a ciertas personas en la iglesia, consideremos el propósito y los beneficios de estos dones. Vamos al punto número 3, el propósito de los dones. Versículos 12 al 14. Dicen, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. En estos versículos podemos encontrar al menos 6 beneficios que provienen de los cristianos ejercitando adecuadamente sus dones espirituales dentro del contexto de la iglesia local. Sabemos que somos parte de la iglesia mundial, ¿no? Todos los cristianos somos un solo cuerpo, pero también nosotros aquí somos un solo cuerpo. Y en este contexto de nuestra iglesia, debemos cada uno de nosotros aportar con nuestros dones para
lo que vamos a ver aquí. Primero, como les dije, hay 6. Primero, preparación para el servicio. Segundo, fortalecimiento. Número 3, armonía. Número 4, madurez. Número 5, estabilidad doctrinal. Y número 6, protección y detección de falsos maestros. Vamos a ver cada uno de estos puntos, así que si no apuntaron algo, no se preocupen, vamos a verlos en detalle. Y estos, como les dije, son beneficios. Son 6 beneficios que vienen a través de los dones espirituales siendo correctamente usados. El primer beneficio es la preparación para el servicio. Dice ahí en el versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Así que tus dones y mis dones no son para nuestro propio beneficio. Los dones que Dios nos da son para que nosotros podamos beneficiar a los que nos rodean, a los que están aquí. Los dones del apóstol, del profeta, del evangelista o pastor maestro no son para equipar al que tiene el don. Se dan para equipar a los otros cristianos, como dice ahí, para la obra del ministerio. Si Dios me da a mí un don, es para ustedes, no es para mí. Y si usted tiene un don, no es para ustedes, es para mí. Para nosotros. No quiero sonar egoísta. Así que Dios nos da esos dones para enseñar y preparar a la próxima generación. Y los líderes dotados, aquí como está hablando de líderes, ¿no? De los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas y los pastores maestros. Los líderes no están llamados a ser como cisternas que guardan agua. Los líderes de la iglesia están llamados a ser como ríos que distribuyen agua a otras áreas, a otras personas. Muchos líderes que piensan que pues yo soy predicador, yo soy evangelista, yo soy lo que sea, así que ustedes están aquí para servirme porque yo soy el que tiene el don. Aguas. Ay de ti, hombre, que habla así. En realidad, se nos dan nuestros dones no para que la iglesia nos sirva a nosotros, sino que para nosotros poder servir a la iglesia. Jesús no vino para servir, para ser servido, sino para servir. En segundo lugar, el fortalecimiento, también en el versículo 12. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, otro beneficio que tenemos cuando se usan los dones espirituales correctamente en el contexto de la iglesia local. Esto significa que el que tiene un don debe buscar fortalecer a otros en su fe. Donde yo trabajaba antes, ahí donde trabaja San Antonio, recuerdo que era muy difícil que las personas que tenían más experiencia y más conocimiento, era difícil que esas personas te ayudaran a avanzar. No sé si ustedes han visto lo mismo en los lugares de trabajo. Y la realidad es que en el mundo las personas no quieren que avances, no quieren que mejores, porque si resultas mejor que ellos, les vas a quitar su trabajo, ¿verdad? Por eso las personas en el mundo no quieren fortalecer a otros, no quieren ver a otros avanzar, pero la iglesia de Cristo no funciona de esta manera. No debe funcionar de esta manera. Los cristianos bíblicos no se preocupan por alguien que les va a quitar el trabajo, les va a quitar el puesto. No, eso no debe importarnos, porque ¿quién nos puso en ese puesto? Si Dios nos puso ahí, el hombre no nos puede quitar. Así que no debemos preocuparnos de que, si le ayuda a esa persona a mejorar su habilidad de predicar, luego no voy a poder predicar porque van a preferir a este hermano predicando. No, los cristianos bíblicos desean fortalecer a los que los rodean, incluso si eso significa, y la verdad, mi anhelo es que si alguien está a mi alrededor, que ellos que me superen en todos los aspectos.
Eso es lo mejor. En tercer lugar, otro beneficio es armonía. Dice ahí en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Los diversos miembros del cuerpo de Cristo deben parecerse a los diversos miembros de un cuerpo físico cuyos miembros están conectados, están interdependientes y se apoyan entre sí para hacer que todo el cuerpo sea fuerte y funcional. Armonía debe haber cuando usamos nuestros dones buscando equipar y fortalecer a otros en lugar de solo buscar nuestro propio fortalecimiento. Promoveremos la armonía y la unidad dentro de la iglesia local. Dice el pastor o el autor Lehman Strauss, dijo, el ejercicio adecuado de los dones preservará la unidad y promoverá la utilidad de la iglesia, en la iglesia. Cuarto punto, 4 de los 6 subpuntos. La madurez. Dice ahí en el versículo 14. Ya no seremos, ¿qué dice? Ya no seremos niños. ¿Cómo dice? El versículo 14. Ya no seremos niños, en la versión que yo tengo, la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas. Dice, ya no seremos niños, sacudidos por las olas. Cuando los cristianos reconocen y usan sus dones para fortalecer a otros, eso resultará en hombres y mujeres fuertes, maduros. Es decir, que ya no vamos a ser de doble ánimo. No sé si usted le ha tocado estar con un niño, pero los niños son muy inestables. Son de un momento te aman y el siguiente minuto te odian y te quieren patear. Si quieren les presto a mis niños un ratito y van a ver que los niños son muy inestables. Los niños, amo a mis niños, pero los niños son egoístas. Los niños solo se preocupan por sí mismos, solo se preocupan por lo que pueden tomar, piensan que todo es de ellos. Amén. Así son los niños solo se cuidan de sí mismos y nunca cuidan a los demás. Pero este comportamiento es inapropiado para los cristianos. No podemos ser inmaduros como los niños. Los cristianos estamos llamados a crecer, a madurar, a cuidar de los demás y tener ese carácter de adulto espiritualmente hablando. Ojo, sin importar la edad física. Nuestra edad no importa. La madurez espiritual es para todo cristiano. En quinto lugar, otro beneficio es la estabilidad doctrinal. Dice ahí en el versículo 14 que como niños somos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Cuando usamos nuestros dones, cada uno de nosotros correctamente, habrá madurez. Y esa madurez se va a manifestar en estabilidad doctrinal y teológica. Esto significa ser inamovible del fundamento de la verdad bíblica. Significa que cuando hablamos, decimos más, la Biblia dice que mi pastor dijo. Ahí puedes ver si alguien es doctrinalmente estable o no. Uno de los elementos clave que unieron a la iglesia primitiva fue que ellos se mantuvieron firmes en la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles, según Hechos capítulo 2, versículo 42. Nos dice eso. Se mantuvieron firmes. Por lo tanto, si tú y yo esperamos estar estables doctrinalmente y no llevados para aquí y para allá por todo viento de doctrina, ¿qué debemos hacer? Debemos aferrarnos a esa misma enseñanza de los apóstoles tal como se ha grabado y revelado en la palabra de Dios. No hay otra forma. Pero alguna forma en que los cristianos pueden volverse inestables doctrinalmente es al no orar.
al hacer todo con nuestras propias fuerzas. Otro, al no estudiar nuestra Biblia con diligencia, al solo hacer un devocional emotivo de 10 minutos cada mañana porque mi celular timbra y ahí la aplicación me dice lo que debo hacer. No es suficiente. Al tolerar y escuchar falsos maestros, una persona se vuelve inestable. Al no someterse bajo el liderazgo de la iglesia local, la convierte en una persona inestable. Y al no congregarse con otros cristianos para ser instruidos, para ser alimentados por la palabra de Dios, convierte a un cristiano inestable doctrinalmente. Es muy triste, es muy triste. La verdad me duele al saber que tantos han salido de este lugar, han estado en este púlpito. ¿Y dónde están ahorita? Los cristianos que no hacen estas cosas se convierten doctrinalmente inestables, y cuando alguien es doctrinalmente inestable se convierte en presa fácil para el enemigo. Esto me lleva al sexto y último de los 6 beneficios que produce cuando los cristianos ejercen adecuadamente sus dones espirituales dentro del contexto de la iglesia. Voy a leer el versículo 14 completo, y esta es protección y detección de falsos maestros. Perdónenme si me enojo. Los falsos maestros son otra cosa. Dice ahí en el versículo 14 en su totalidad, dice: entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas, llevados aquí y para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Cuando hay preparación ministerial, como vimos en el primer punto, cuando hay fortalecimiento mutuo, cuando hay armonía en la iglesia, unidad, cuando hay madurez en los cristianos, cuando hay estabilidad doctrinal, habrá protección espiritual del rebaño. Habrá eso porque todos estamos comprometidos con la misma sana doctrina y seremos capaces de detectar cualquier persona que quiera entrar y difundir doctrinas falsas o causar división doctrinal. Estaremos alertas, pero sin unidad y sin compromiso a una iglesia local, las ovejas van por donde quieran. Las ovejas se desvían del resto del rebaño, se quitan de esa protección del rebaño y de sus pastores y se convierten en blancos fáciles para la astucia de los hombres y las artimañas engañosas del error. Y de nuevo, no tengo que decirles la lista de personas que yo conozco que han sido engañados. ¿Por qué? Porque se movieron de eso, de esa protección, y ahora están siendo arrastrados para allá y para acá por el enemigo. La concordancia de Strong, que es un libro muy grande y está ahí, pesa como 10 kilos. La concordancia de Strong describe artimañas engañosas como un método utilizado en maldad organizada. Un método utilizado en maldad organizada. Es una muy buena descripción o definición de este término. Y hay muchas formas de artimañas engañosas que llevan cautivo a los cristianos hoy en día. Nunca puedo perder una oportunidad de tirar pedradas a este falso evangelio de la prosperidad. Esta es una de las prominentes enseñanzas falsas que es una extensión del movimiento de la palabra de fe, y tal vez ustedes han escuchado cristianos decir, es que Dios promete que todos los cristianos van a ser saludables y ricos, van a tener salud y dinero. Solamente tienes que tener suficiente fe. Si no eres rico, si no eres sano, es tu fe. Tú fallaste, dicen.
Tienes que declararlo y decretarlo por fe, dicen estos engañosos. Esta es una de las muchas formas antibíblicas, no subcristiano, antibíblicas de artimañas engañosas, este evangelio de la prosperidad que está deteriorando la iglesia por dentro. Es triste, es lamentable. Esta forma de falsa enseñanza, porque las personas no quieren estar sumisos bajo la autoridad de la iglesia, bajo la protección de la iglesia local, van y son engañados por estas falsas enseñanzas. Pero cuando estamos unidos a un grupo, a una iglesia de creyentes, un grupo local de cristianos, cuando estamos comprometidos con esa iglesia y usamos nuestros dones espirituales en ese lugar para equiparnos, fortalecernos unos a otros, no nos convertiremos en presa fácil. Vamos a hacer una salvaguardia, una torre fuerte para las falsas enseñanzas que quieren entrar. ¿Quién no quiere eso? ¿Cómo me canso, la verdad? Y gracias a Dios no ha sido mucho últimamente, pero cómo me cansaba de un falso profeta tras otro entrando por estas puertas. Mis amados hermanos, hay que cuidar esta iglesia de las falsas enseñanzas. Punto número 4, la prueba de los dones, la prueba. Versículos 15 al 16, será breve. Dice, más bien, ¿ok? ¿Qué nos dijo anteriormente? Que no seamos engañados por esos falsos maestros, esos falsos profetas. Dice, más bien, ¿ok? En lugar de eso, hagan esto. Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, tú y yo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es interesante que inicia y termina con el amor. Hablando en amor, edificando en amor. Pero el amor no importa. El amor es clave. ¿Cuántas veces no lo hemos visto en el libro de Efesios ya? Debemos amar a la iglesia. Debemos hacer nuestra parte en amor. Estos versículos son básicamente el resumen de cómo debe funcionar la gloriosa iglesia de Cristo. Ustedes son la gloriosa esposa, la novia de Cristo. Y así debe funcionar cuando cada uno de nosotros en la iglesia estamos adecuadamente usando esos dones, esa gracia que se nos ha dado. Vamos a ser como este cuerpo fuerte, porque esa es la imagen que está usando Pablo, un cuerpo que es fuerte, saludable y funciona correctamente. Imagínate si me bajo de aquí, mis piernas dicen, no quiero trabajar, voy a dar de caer. Cada miembro del cuerpo de Cristo está especialmente diseñado para hacer su parte, para ayudar el resto del cuerpo de Cristo con sus dones para seguir adelante. Regresando al principio, cuando todos hacemos nuestra parte, seremos como ese rompecabezas. Ya ha terminado. Ese rompecabezas que cada pieza ha cumplido su propósito específico de ayudar a crear esa hermosa imagen final que es la imagen de Cristo. Quiero dejarlos con esto. No hay cristianos inútiles. No hay cristianos inútiles. No hay cristianos a los que Dios no le haya dado dones. Les dije, todos tenemos un don o más que un don. Pero la gran pregunta es, no es si tienes, pero ¿estás usando los dones que Dios te ha dado? Queridos hermanos, estamos llamados a parecernos
Como decía ahí en el 15 y el 16, nos parecemos como un cuerpo fuerte, saludable, que trabaja y funciona correctamente. Así que si nos parecemos a un cuerpo débil o lesionado, es porque los miembros del cuerpo de Cristo se niegan a usar sus dones. Y quizás es tiempo, quizás es el día de poner en práctica los dones que Dios nos ha dado, porque eso es lo que Dios quiere. Quiere que cada uno de ustedes juegue su papel especial en su iglesia. Debemos nosotros, con nuestros dones espirituales, preparar a otros hermanos, ayudarles a cultivar el don que ellos tienen. Debemos fortalecer a la iglesia, debemos crear armonía y unidad, debemos madurar y debemos fomentar la estabilidad doctrinal y la protección del resto del cuerpo de Cristo, su rebaño. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque has sido tan bueno para con nosotros. Aunque no estemos usando nuestros dones, no es tu culpa. Tú das. Tú eres el que siempre inicias, el que siempre da. Ayúdanos, Padre, a ser sensibles a esos dones que tú nos has dado. Que tu Espíritu y tu palabra iluminen nuestro entendimiento para saber que cada uno de nosotros es valioso en tu plan. Nadie fue creado nomás para sentarse y hacer nada, sino que tú has llamado a algunos al pastorado y a enseñar y a otros a su generosidad. Tú les has dado y nos has dado a cada uno de nosotros dones. Así que por tu Espíritu ayúdanos a usarlos. Y no usarlos para gloriarnos, para robar la gloria que te pertenece a ti, sino usarlos para traerte gloria con nuestro servicio hacia tu iglesia. Ayúdanos a hacer todo lo que hacemos, no con orgullo, no por vanagloria, sino por el avance de tu reino, el fortalecimiento de tu pueblo, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.